Hola, hola, es un gusto para mí estar contigo de nuevo en esta edición agosto-diciembre 2020 en condiciones especiales y que aún seguimos teniendo desde casa y de grabación. Ya extrañamos el en vivo, definitivamente también yo lo extraño bastante. Uno no sabe lo que lo pierde. Y bueno, ya estamos acá de regreso y si no viste la pasada con la que estamos iniciando este agosto-diciembre, te invito a que lo revises porque estamos haciendo una continuación o estoy haciendo una continuación del programa anterior que fue una introducción, lo que estamos haciendo en varias sesiones durante una continuidad, el tema de sexualidad a lo largo de la vida. Me parece que es un tema que da para mucho, que de hecho vamos a ir abordando realmente cada una de las etapas en las diferentes grabaciones de los jueves, pero que 30 minutos realmente no es suficiente para hablar sobre etapa. Y lo que hice en la sesión pasada fue darte una introducción, de tal manera que lo que hablé fue el poder hablar solamente las etapas, así solamente, un poquito, un poquito de todas las etapas y cómo el ir buscando que te identifiques en la etapa en la que estás o lo que has vivido o lo que ya viviste, de tal manera que pudieras ir identificando lo que vamos a ir tocando ahora. Lo que va a pasar ahorita justamente es que podamos hablar al respecto de la infancia y la primera infancia, o sea, ni siquiera te estoy hablando de cuando tienes 3, 5, 6 años, sino que vamos a dividirlo en dos espacios, al igual que varias de las etapas podremos irlo conformando, podremos irlo hablando y podremos ir profundizando en cada una de ellas. Te digo, no es suficiente dar en un solo momento hablar de la etapa porque realmente surgen muchas dudas y seguramente conforme vayamos avanzando podrás irte identificando y también te servirá para, si tienes personas en estas etapas cercanas, poder comprender y apoyar sobre todo, que ese es el objetivo de estos espacios, poder apoyar con la educación de la sexualidad, que eso es lo que más me apasiona y me gusta y por lo que estamos el día de hoy aquí. Entonces, pues vayamos comenzando un poquito a hablar de qué sucede y que muchas veces creemos que en la primera parte de la infancia, cuando los niños no hablan, pues que no es algo que podamos tomar al respecto de la sexualidad, ¿no? Pareciera que creemos que ya es más adelante, hay quien cree que incluso es hasta la adolescencia que se puede empezar a hablar al respecto de la sexualidad. Sin embargo, es una idea súper, hiper, mega erróneo, aunque suene súper sangrón esa palabra. Suena muy sangrón, pero es muy real. La sexualidad, y ya te lo decía justo en esta introducción de la semana pasada, nacemos como seres sexuados y morimos como seres sexuados. Eso hace que tengamos todo un desarrollo que empieza desde mucho antes de nuestro nacimiento, de tal manera y de tal suerte que podríamos empezar a hablar de qué sucede antes. Ya hablé un poco al respecto de esto, lo que sí creo y lo que quiero ahondar ahorita entre esta primera infancia es justamente conocer y ubicar un tanto el contexto, el lugar, la forma, las creencias en las que vienen a ser un bebé y que todo esto ya trae una carga importante para su educación, que algo que se critica muy fuertemente y es también tema de poderlo revisar. No te voy a decir que es tema de que está mal y se tendría que quitar, definitivamente no, es solamente un momento de reflexión en el que podemos revisar cómo, hablando específicamente del tema de los más chiquitos y de los bebés, acudir a una juguetería cuando es un baby shower, cuando vas a comprar ropa, juguetes, estimulación temprana, lo que vayas a comprar tiene género y cómo se ha ido polarizando el tema de los géneros en los bebés, ¿no? Anterior, cuando todavía, bueno, en mi generación, a mi madre todavía le tocó que no sabía el sexo del bebé hasta que nacía. Y ya sé, para los más nuevos, para los más chiquillos, es que eso todavía pasó. Ya sé, algunos ya estamos algo grandes. El hecho de que hasta que nacía lo sabía, hacía que en los baby showers te regalaran amarillo verde, que eran colores neutrales. Actualmente hay varias mamás y parejas que deciden no saber el sexo del bebé hasta que nazca. Sin embargo,
ahora se considera como muy loco y es difícil. Yo he podido acudir a baby showers de personas que han decidido esto y a la hora que vas a ir a escoger su regalo para el baby shower está cañón porque casi todo es rosa o azul. Encontrar verde y amarillo es raro, es difícil. Hay cosas que te pueden gustar y que no están en verde ni en amarillo y que además es difícil llegar con algo rosa pensando y sabiendo que es niño. Es difícil llegar con algo azul sabiendo que es niña, ¿no? Todo mundo pensará que te equivocaste del sexo del bebé y no que es una idea para reflexionar al respecto de por qué rosa y por qué azul. Y desde ahí ya tenemos toda una concepción preestablecida de lo que va a ser niña y lo que va a ser niño. Porque no solamente son los colores de lo que estoy hablando de los muñecos que ponen, estoy hablando de las figuras, ¿no? Cómo buscan transmitir la ternura en las niñas, lo vivo y lo más despierto en los niños, y cómo hay toda una conceptualización e idea al respecto. De nueva cuenta, no se trata de eso está mal, no deberíamos hacerlo, no es esto, es la posibilidad de cuestionarte el mundo que hemos construido al respecto de los géneros. Y lo primero que sucede es que ya tiene eh, no solamente toda esta concepción, sino toda una expectativa por parte de los padres, ¿no? Eso es lo que hace que de pronto nos demos cuenta cómo desde un inicio tenemos el tema de la educación de la sexualidad muy cerrado en cuestión de no cuestionar, digamos, todo esto. Y no significa, de nuevo te lo vuelvo a decir, como para tirarlo, significa para ampliar las posibilidades y poder cada persona poder apropiarse y poder crear la sexualidad también que está decidiendo y está queriendo crear, de tal manera que no tenga que ser un mundo preestablecido que te toca vivir, una vida que te toca vivir y que a pesar de que lo hemos hecho, las personas son diversas y encontramos que muchas veces a todos nos chocó algo de este mundo establecido, ¿no? En algún momento me decía una persona en un taller que me parecían palabras eh, muy exactas, o sea, reflejan mucho de esto, ¿no? Decir, a mí mucho del género me ha dañado. Y era un hombre que no era que tuviera problemas enormes en la vida, ni que estuviera enfrentando una situación muy complicada, era más bien un hombre que hablando de los temas de sensibilidad, de los temas de comprensión de las emociones, de los temas de acompañar a otras personas, es darse cuenta de la dificultad, dado que como hombre te enseñan a resolver, como hombre no te enseñan a mostrar vulnerabilidad, como hombre te desespera ver que la persona no quiera resolver y que solamente esté sintiendo, porque lo que has aprendido más es que se tiene que resolver. En ese sentido, darse cuenta de también cómo no ha podido vivir su propia vulnerabilidad, pues es algo que lastima y que duele. Y en las mujeres también nos ha dolido. Yo le compartí exactamente lo mismo, ¿no? A mí también el género me ha dolido. Cuando me doy cuenta que tengo una carga muy fuerte de configuración de ver a los demás antes que a mí, ¿no? Cuando no es una elección basada en el momento de si debo ver primero al otro, si me debo ver a mí, cuando funciono de manera automática con el rol de cuidado hacia el otro, de primero es el otro, de servicial hacia el otro, cuando tal vez yo no quiero o no estoy en las condiciones óptimas para vivirlo. Y en ese sentido es el poderlo cuestionar. Yo creo que en general sigue habiendo mucho temor, siempre tendemos a radicalizarlo y parte de todo este tema de la educación es cómo poder vivir con las diferencias, ¿no? Cómo poder vivir con aquellos que dicen, a mí me gusta esto de la sexualidad, aunque sea el estereotipo, a mí no me ha dañado, por ejemplo, y que pueda aceptar y vivir con algunas de estas partes y haya otras personas que digan, a mí eso no, pero esto otro que crees, esto otro sí me sirve, esto otro sí lo quiero para mí, ¿no? Y en ese sentido, que pueda ser diferente para cada persona sin la necesidad de tener que imponerle al otro a que viva un solo camino. Justo para eso es que estamos haciendo ¿qué pasa, digamos, en el momento? Que parece que el tema de los bebés es un tema como de poca conciencia por parte de ellos, pero realmente la historia de estos bebés y de su sexualidad comenzó antes de que nacieran.
con las expectativas, el momento histórico y el contexto en el que van a nacer y la posibilidad de estos padres y personas que acompañan a este bebé de poder pensar y crear un mundo diferente y que sea menos doloroso para aquellas áreas en las que nos ha podido doler nuestra propia sexualidad, ¿no? Ahí sí me acuerdo mucho de Juan Luis Álvarez Cañú, él era el creador bueno, el fundador, el fundador del Instituto Mexicano de Sexología, donde yo egresé, y me acuerdo mucho que esa era la misión que nos otorgaba. Suena bien bonita y romántica, pero es bastante compleja, ¿no? El decir que parte de la misión de los que somos sexólogos y sexólogas tiene que ver con el hecho de hacer que la sexualidad duela menos, porque en este país duele mucho. Y es muy real, ¿no? Es parte del camino que me he encontrado y que cuando voy buscando hablar de los diferentes temas tienen de trasfondo este sentido, no el destruir las cosas más preciadas de mayor valor para las personas, no generar más dolor, es poder construir un mundo en el que las diferencias sean posibles. Y por eso es que me atrevo a cuestionar el color de los bebés y que no es que crea que esto le está generando enormes problemas o que les va a crear problemas de identidad a los niños. Los niños aprenderán que los colores es una forma de significar el género, más no es lo que te define. Y eso es parte del mensaje que estamos transmitiendo, que queremos transmitir cuando hablamos en temas de educación. ¿Y qué es, digamos, entonces, qué empieza? Los psicólogos, y ahí sí lo van a conocer y lo van a poder ubicar, sobre todo los psicólogos de la educación, hablan mucho de Jean Piaget. Él realmente también fue psicólogo y demás y desarrolló una muy buena teoría para el desarrollo en el que describe la primera etapa de los bebés como la etapa sensoriomotriz. ¿Por qué la traigo a colación? Porque sabemos que la primera etapa de desarrollo no es una etapa en la que haya lenguaje como tal. Podemos decirle muchas cosas y siempre es bueno transmitir palabras e ideas, además de que crecen tan rápido que es importante en su formación ir hablando y teniendo lenguaje con ellos, los va construyendo antes de que hablen. Sin embargo, sobre todo hablando el primer añito y medio de vida, lo que más está haciendo el bebé, y que también lo hablaba Freud, hoy perdimos la luz, lo que también hablaba Freud es eh, el hecho de que pudiera ser en la etapa oral, le llamó él, ¿no? Que era también como desde los sentidos podíamos empezar, lo primero como absorber el mundo a través del sentido que para Freud era el oral. En eso, dame un segundito nada más como para poner otra vez eh, para poder poner la luz, ya sé. En ese sentido, también la sexualidad empieza su desarrollo y su camino desde esta manera. No es algo que vendrá tenemos ahorita muchos distractores, no es algo que viene tanto, te decía, del lenguaje, es algo que comienzan a vivir los bebés desde sus etapas de la sexualidad en la etapa sensoriomotriz. ¿Qué quiere decir esto? Es el afecto, la forma de ser tocada, de ser tocado, de ser cargada, el poder ir reconociendo su cuerpo, por eso la parte del desarrollo temprano tiene que ver con hacer masajes a los bebés y pasar diferentes texturas, así como diferentes ¿cómo se llaman? Son diferentes colores de los sentidos, vamos estimulando las diferentes áreas para que los bebés empiecen a desarrollar a través de los sentidos denme un segundito porque tengo también acá otra distracción que necesita salir.
Una disculpa por la interrupción. Ahora sí, regresamos. ¿Cómo es que a través de los sentidos van desarrollando incluso las cuestiones de la inteligencia? Esto quiere decir cómo van a través de ir percibiendo el mundo, diferenciando las texturas y los colores, porque es algo que incluso los bebés no vienen completamente, y eso lo sabemos, desarrollados. La vista es uno de los que tardan más en desarrollarse, uno de los que tienen más desarrollados, de hecho, los bebés es el olfato, y que también algunas de las pruebas que harán, por ejemplo, es para ver cómo está su desarrollo del oído, etcétera. Es a través de esto que sus conexiones neuronales empiezan a desarrollar, y sabemos que los primeros años de vida son muy importantes para el aprendizaje porque obtendrán la mayor parte del aprendizaje y construirán la estructura cerebral necesaria para cargar toda la información que tendrán más adelante al respecto. Y desde ahí vas construyendo tu sexualidad, no solamente por el tema de la inteligencia, que también tendrá que ver con la posibilidad de cuestionar, de criticar, de pensar de maneras pues, tal cual críticas al respecto de la información de la sexualidad que tiene aunado al tema de la inteligencia, también incluso la cuestión corporal. Algo que a algunas personas les pasa en su tema corporal es como si sintieran un cierto grado a ratos como de no reconocer su esquema, o como a ratos también la posibilidad de haberse vivido poco tocadas o poco tocados, o tocadas de maneras que no les gustaban. Y no estoy hablando de abuso sexual, estoy solamente hablando del tema de haber sentido como si hubiera un cierto rechazo desde el tacto por parte de sus cuidadores, o haber establecido cierto alejamiento, por lo que inclusive qué tanto permito ser tocada y ser tocado puede venir de momentos en los que ni siquiera memoria teníamos porque no teníamos ni la conceptualización del lenguaje, y lo que teníamos en ese entonces solamente quedó grabado de alguna manera en lo que sentimos. Todo eso será tema también para la sexualidad, de tal manera que no solamente es recomendado para las cuestiones de desarrollo neuronal e inteligencia, la estimulación temprana, también habrá, digamos, como algunos se han atrevido a llamarle como huellas que quedan en nosotros antes del pensamiento. Dentro de eso son las primeras partes. ¿Qué es el siguiente puntito en el camino que me interesa abordar? No solamente cuando no hablamos, sino cuando comenzamos. Y lo he dicho muchísimas veces, pero aún así no me canso de repetirlo porque aún parece una labor titánica. Um, el poder, cuando empiezan las primeras palabras, poder empezar a nombrarlo. Y yo sé que es básico en tema de educación de la sexualidad y todavía es las cosas más difíciles. El poder escuchar a un niño, una niña de 1 año, 2 años, 3 años, que pueda empezar a nombrar que tiene pene y que tiene vulva, pareciera que está diciendo groserías, ¿no? Pareciera que estamos queriendo quitar su inocencia. Ese es uno de los mayores temas, hablar con los papás, hablar de sexualidad, no es hablarles la inocencia. Yo creo que es uno de los miedos que tienen muchas veces, ¿no? Como qué le y qué no le digo, como para que no la vaya yo a regar y le esté dando una información que no es, y mucho por el temor a dañar esta parte que llamamos al respecto de la inocencia. Ah, quiero que sepas que la sexualidad no es algo malo, es algo que les puedas quitar, algo que tiene que ver junto con el desarrollo, que sí vamos logrando, pero justamente lo tenemos tan arraigado como algo negativo que es tan solo la mención de las palabras, de los órganos sexuales, como puede ser vulva, el pene, creemos que quitamos inocencia, como es cuando si tú mencionaras pestaña, ojo, nariz, boca, y no estás pensando que le estás quitando la inocencia si él empieza a decir que le duele su dedo. ¿Mm? Pero tú piensas que si él al año y medio, 2 años ya puede nombrar que le duele su pene, tal vez pienses que le estás quitando la inocencia, cuando es el nombre científico, el nombre real de los órganos sexuales. Um, Me ha tocado ver y de todos modos escuchar que cuando un niño lo menciona correctamente, sus papás les quiten el nombre y les digan, no, dile di que es tu parte, tu zona privada, di que es tu, inclusive he escuchado que prefieren llamarle tu colita,
a que el niño pueda decir me duele o me arde la vulva, ¿no? Es esta idea que tenemos al respecto de los órganos sexuales y cómo nos cuesta trabajo. Am, es, digamos, tan así que normalmente, y piénsalo, si realmente les has dicho todos los nombres a los niños, si tú empezaste a incorporar a los más chiquitos que tenías cerca el lenguaje, o sea, si después de que ya pudo decir pene y vulva, le empezaste a hablar ya de las partes como los testículos, como el escroto, que es las partes como más generalizadas y las primeras que se pueden identificar en las niñas, empezar a hablar del clítoris, de los labios, de la entrada vaginal, del ano. Si pudiste mencionar estas palabras para con tus hijos o tú preferiste no nombrarlas. Y entonces, aunque es un tema que es am, de los más básicos y que te lo repiten en todos los cursos de educación de la sexualidad, te puedo decir que la gran mayoría de los adultos todavía les cuesta mucho trabajo hablar con estas palabras a los más niños y que lo adquieran. Alguna vez escuchaba como otra sexóloga lo podía mencionar, ¿no? Y le decía, ella hablaba acerca de su experiencia también en los talleres y decía, a mí me han dicho, sí, pero que no las diga en público, cuando todos los demás órganos los pueden nombrar en público, ¿no? El problema no es el niño o la niña que lo puede aprender y puede tener una educación correcta que le servirá incluso para más adelante poder nombrar y conocer más al respecto del funcionamiento de sus órganos y de su cuerpo. Am, Sin embargo, somos los adultos los que lo truncamos, porque somos los adultos los que nos sorprendemos de un niño que lo pueda mencionar de manera correcta. Y justo eso era lo que ella respondía, más grande que yo, por cierto, y que desde su experiencia le respondía a los padres y a las personas. Es que no es un problema que lo nombre en público. No tenemos por qué quitarle porque no está diciendo una grosería ni está diciendo nada malo, ¿no? Y justo mencionaba cómo cuando en algún momento enseñándole este nombre, un niño le pudo decir, le dice a su niñera, a la persona que la cuida, mi papá tiene pene y mi mamá tiene vulva. Y como los papás se quedan así como, qué pena que esté diciendo esto a mi hijo, ¿no? Y ella justo le decía, y no dijo nada incorrecto, es real lo que dijo. Y a quienes nos carga de pena y de culpa por la educación que tenemos de la sexualidad es a nosotros. Cuando el niño está mencionando de manera correcta y es un aprendizaje que lejos de decir les estoy enseñando a mis hijos lo que a mí no me enseñaron y que a veces nos toca enseñar a otros adultos a que sepan. Y en ese sentido, si alguien alrededor se siente como que está diciendo tu hijo, poderle decir, está nombrando las partes de su cuerpo porque así se llaman. ¿Mm? Es como nos cuesta todavía muchísimo trabajo la adquisición del lenguaje, a pesar de que sabemos que es lo más básico. Y eso es lo que les toca en los primeros añitos, poder decir las primeras palabras cuando empiezas a decirle que se llama nariz, que se llama cabeza, que se llama estómago, que se llama dedo, poderle decir pene, vulva y más adelante ir nombrando algunas otras de las partes que lo conforman. Um, Eso es lo que tenemos el día de hoy. Si te fijas, hemos ido avanzando de manera muy despacito, pero muy puntual, porque sabemos que es un tema bastante amplio y da bastante. Y después, la siguiente estaremos hablando ya de la infancia, cuando empiezan sus tocamientos, cuando empiezan los juegos y cuando también lo hacen con otros niños y con otras niñas. Entonces, será una sesión bastante interesante. Te invito a que la revisemos en conjunto o juntos. Y yo te espero entonces el próximo jueves en nuestras grabaciones de Exprésate. Hasta la próxima. Por cierto, antes de que se me olvide, no olvides hacer comentarios, pon tus preguntas, siempre sirven y también las tomo en cuenta. Ahora sí, me despido. Bye bye.